264,35. 264,35 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, una vez que ustedes hayan hecho eso, chicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes comparan cómo es la temperatura de su estado 1 con respecto a la temperatura de saturación. Y ustedes me dijeron de que la temperatura de mi estado 1 era mayor, ¿cierto? Como la temperatura de mi estado 1 es mayor a la temperatura de saturación, ¿en qué estado me encuentro yo cuando eso sucede? Vapor recalentado. Vapor recalentado, ¿cierto? Entonces, como la temperatura de mi estado 1 es mayor a la temperatura de saturación, yo estoy en el estado de vapor recalentado. Recalentado. Entonces, yo me tengo que ir a la tabla de vapor recalentado. La pregunta es, ¿con qué variables me voy a la tabla de vapor recalentado? Yo tengo que irme con esa presión, con esta presión que está acá y con esta temperatura. Con esa presión y con esta temperatura del estado 1, yo me voy a la tabla de vapor recalentado y encuentro mis demás variables, que son el volumen específico, la entalpía y las demás. Y ustedes me dictan. No se olviden, con esta presión de 7 kilogramos fuerza y con esta temperatura de 260, ustedes se van a la tabla de vapor recalentado y me dictan los valores de su volumen específico del estado 1, me dictan el valor de la entalpía y también vamos a hallar lo que es el valor de la energía interna. Y me dicen, chicos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el volumen específico? A la presión de 7 y a la temperatura de 260. 0,3489. 89, ya. ¿Y de la entalpía? 710,33. 310,33. Ahora, la variable de la energía interna, ¿yo la encuentro o no la encuentro en esa tabla? No. No, ¿cierto? Pero yo conozco una fórmula que me relaciona la energía interna con la entalpía, ¿cierto? Y es la siguiente. La energía interna va a ser igual a la entalpía de mi estado 1 menos la presión de mi estado 1 por el volumen específico de mi estado 1 por el factor de conversión. Reemplazando valores, vamos a tener lo siguiente. Mi entalpía 1 es 710,33, ¿cierto? Eso lo reemplazamos acá. Menos la presión de mi estado 1, que está acá, es de 7. El volumen específico de mi estado 1 lo hallé mediante tabla, que es este de acá. Y el factor de conversión, ¿cuánto es su valor? 10 a la cuarta sobre 427. Y ustedes me dictan el valor de la energía interna. ¿Cuánto sale? $653,13. 653,13. 653,13. ¿A todos les sale eso? Sí. Yo una pregunta, ¿con cuántos decimales hay que trabajar para el examen? Como les dije, si es que su valor, bueno, si es que el valor que están usando es un número grande, como este de acá, 653, pueden usar solamente 2 decimales. Y si es que su valor le sale acá, supongamos, 0, en acá ya, cuando tiene este ejemplo de 0, ya puede usar acá hasta 4 o 5 decimales, si usted gusta, 0,1325,6 o 25,4. Ahí ya puede usar hasta 5 decimales, si es que usted gusta. Pero cuando son números grandes, como este de acá, puede usar hasta 2 decimales. Si es que tiene números pequeños, como este de acá, puede usar hasta 5 o 6 decimales, dependiendo de usted. Pero no importa, el ingeniero no se hace problema por eso. Que no se preocupe. Ya, entonces sigamos. Ahora, ¿qué variable
¿Qué otra variable me falta hallar, chicos? Si yo tengo el volumen específico y el volumen total de mi sistema. Masa. ¿Qué otra variable puedo hallar? La masa, ¿cierto? Pero no nos olvidemos, ¿cuáles son sus unidades de volumen específico? Son metros cúbicos. Metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Y este volumen en qué unidades está? Está en litros. Tienen que convertir estos litros en metros cúbicos. ¿Cuántos en metros cúbicos? Esto de acá. 0.01. 0.01 metros cúbicos, ¿cierto? Metros cúbicos. Entonces ya recién con este volumen de acá, yo puedo hallar la masa. Entonces, hallemos la masa. Yo sé que el volumen específico de mi estado 1 va a ser igual al volumen de mi estado 1 sobre la masa de mi estado 1. El volumen específico de mi estado 1, ¿yo lo tengo de dato o no lo tengo? Sí. Sí, ¿cierto? Lo hallé en tabla, este de acá. El volumen total de mi estado 1, ¿lo tengo de dato o no? Sí. También. También. Me lo dio el enunciado. Entonces, la única incógnita que yo tengo en esta fórmula es la masa de mi estado 1. Y simplemente la despejo. Esto de acá que está dividiendo va a pasar a multiplicar acá. Y esto de acá que está multiplicando va a pasar a dividir acá. Y simplemente reemplazamos valores. ¿Cuánto es el volumen de mi estado 1? Es 0,01. Y el volumen específico es 0,3489. Y ustedes me dicen cuánto sale la masa de mi estado 1. 0,0287. Ya un ratito, 0,0287. Ya. 0,0287. ¿Eso sale? ¿Los demás? Sí. Entonces, unidades, kilogramos, ¿cierto? Ya, entonces, aquí está mi sistema. Este es mi sistema que yo estoy analizando. ¿Cuánto es la presión? La presión inicial de mi sistema es 7, ¿cierto? 7, ya. Ahora, inicialmente mi sistema se encuentra de esta forma. A una presión de 7 y una presión de 7 y la presión del exterior es de 4, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo enfrío mi sistema muy lentamente? ¿Qué va a pasar con esta presión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Disminuye, ¿cierto? Como se está enfriando muy lentamente, esta presión igual va a disminuir muy lentamente. Supongamos que disminuye de 7, disminuye a 6,9. A esta presión de 6,9, este émbolo acá, ¿se mueve o no se mueve? No. No, ¿cierto? Entonces sigamos bajándole la presión. A la presión de 6,5, este émbolo acá, ¿se mueve o no se mueve? No, A la presión de 6,5, tampoco, ¿cierto? A la presión de 6, ¿este émbolo se va a mover o no? no, Tampoco, ¿cierto? Entonces vamos a seguir disminuyéndole. A la presión de 4,5, ¿el émbolo se va a mover o no? No. no, Tampoco, ¿cierto? Entonces vamos a llegar a la presión de 4. A la presión de 4, ¿el émbolo se va a mover o no? tampoco. Tampoco, ¿cierto? Y es por eso que decimos que del estado 1 al estado 2, del estado 1 al estado 2, ¿de qué forma nos vamos a ir? Volumen constante. Volumen constante, ¿cierto? Correcto. Entonces, el volumen de mi estado 2 va a ser igual al volumen de mi estado 1, que es 0,01 metros cúbicos, ¿cierto? Metros cúbicos. Y como es un sistema cerrado, ¿qué más permanece constante? Masa La masa. y
Por lo Entonces tanto, vamos a decir, volumen específico. la masa de mi estado 2 va a ser igual a la masa de mi estado 1, que es esto de acá. ¿Y qué pasa si el volumen total de mi sistema y la masa de mi sistema permanece constante? ¿Qué variable va a permanecer constante aparte de esa? Volumen Volumen específico. específico. El volumen específico, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a decir que el volumen específico de mi estado 2 va a ser igual al volumen específico de mi estado 1. Y este es el volumen específico de mi estado 1. Simplemente lo copio. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó con mi sistema a medida de que se fue enfriando? ¿Qué variable cambió, chicos? A medida de que mi sistema se fue enfriando muy lentamente. La ¿Qué variable presión. cambió? La La presión. presión, ¿cierto? Entonces anotemos eso, de que la nueva presión en mi estado 2 ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 4 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, ¿cierto? Ah, sí, es 3. ¿Cómo? ¿Es Es 3? 3 la presión. Ah, es 3, van a disculpar. Acá es la presión de 3. Entonces acá igual va a ser la presión de 3. Van a disculpar, chicos. Acá va a ser la presión de 3. Entonces ya, no importa. Sigamos. El sistema se sigue enfriando muy lentamente. ¿Qué pasa si llega a la presión de 3? Mis sistemas, bueno, el émbolo, ¿se mueve o no se mueve? No. Tampoco, ¿cierto? Por lo tanto, si el émbolo a esta presión de 3 no se mueve, el volumen va a seguir permaneciendo constante. Nuevamente, el volumen permanece constante, la masa permanece constante, y como el volumen total y la masa total permanece constante, el volumen específico también permanece constante. Y ya en este estado 2, la presión de mi sistema va a cambiar. De estar inicialmente a 7, va a pasar a una presión de 3. ¿Hasta ahí estamos todos bien o tienen dudas, chicos? Hablen ahora, chicos, por favor. Todo bien para mí. Los demás. Todo claro. Todo bien. Entonces, sigamos. Entonces, como yo tengo dos variables intensivas, en este caso es la presión y el volumen específico, yo ya puedo definir mi nuevo estado termodinámico. Entonces, yo con esta presión de 3 kilogramos fuerza, me voy a las tablas termodinámicas y calculo lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico de vapor, que ustedes me dictan. Si no hay ese valor, usen un aproximado. Yo pillé 2,94. Está bien. Díctenme con ese valor el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. ¿Cuánto sale? A esa presión de 2,94. ¿Cuánto es el volumen específico del líquido y del vapor? Del líquido es 0, 1072. 1072. Sí. ¿Está bien ese valor? Sería 1061. Hay uno que es 2.097. Hay una de 297. Ah, no, perdón. Sí, el compañero está bien. Ah, ya. Entonces díctenme el volumen específico De del vapor. vapor 0,628. 628, ¿cierto? Ya. Y ahora, una vez que ustedes hayan sacado de tabla el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor, ustedes proceden a comparar cómo es el volumen específico de mi estado 2 con respecto a estos dos acá. ¿Es mayor, menor? ¿Se encuentra entre medio de esos dos valores? ¿Cómo es, chicos? Está entre medio. Está entre medio, ¿cierto? Entonces,
yo puedo ver de que el volumen específico de mi estado 2 se encuentra entre un valor intermedio del volumen específico del líquido y del vapor. Y cuando eso sucede, chicos, ¿en qué estado me encuentro yo? Mezcla. Mezcla. En el estado de mezcla, ¿cierto? Entonces vamos a poner eso. Cuando eso sucede, yo me encuentro en el estado de mezcla. Y cuando estoy en el estado de mezcla, ¿qué variable tengo que encontrar sí o sí? Título. El título. Entonces, calculemos el título. Vengo acá. El título de mi estado 2 va a ser igual, como tenemos los volúmenes específicos, lo vamos a poner en función al volumen específico. Volumen específico del estado 2 menos el volumen específico del líquido, eso dividido entre el volumen específico del vapor, menos el volumen específico del líquido. Reemplacen los valores y me dicen cuánto sale el título del estado 2. Me sale 0,5548. 0,48. 5548. Ya, 55,48. Está bien. Entonces tenemos ese valor del título. Entonces, como estamos en el estado de mezcla, con esta misma presión de 3 kilogramos fuerza, podemos seguir calculando nuestras demás variables termodinámicas con esta misma presión. Ay, no sé cómo me voy a ir con este cubo. No sé, bro. Entonces, con esa misma presión de 3 kilogramos fuerza, ustedes meditan las demás variables que vendrían a ser la temperatura, la energía interna del líquido y la energía interna de vapor. Y meditan, chicos. En el estado de mezcla, la temperatura de mi estado, ¿a qué va a ser igual? A la temperatura de saturación. Exactamente. En el estado de mezcla, la temperatura de mi estado 2 va a ser igual a la temperatura de saturación. ¿Y cuánto es la temperatura de saturación a la presión de 3? 132. 132, ¿cierto? 132 grados centígrados. Y ahora ustedes meditan los valores de la energía interna del líquido y la energía interna del vapor. Si no hay energía interna, meditan la de la entalpía del líquido y entalpía de vapor. Esa ya la hice ya. 132.7 para el líquido y 650.4 para el vapor. ¿132 cuánto? .7. Punto 7. ¿Y la del vapor? 650.4. 650 punto cuánto. Va a disculpar mi próximo. 4. Ya. Entonces, yo ya encontré mis demás variables. Pero como estoy en el estado de mezcla, yo sí o sí, obligatoriamente, tengo que encontrar la entalpía de mi estado 2. Y ustedes me dicen con qué fórmula. O cuál es esa fórmula, para que la haya. La entalpía de mi estado 2, ¿a qué va a ser igual, chicos? Va a ser igual al título del estado 2 por la entalpía de vapor menos la entalpía del líquido más la entalpía del líquido. Y me dicen cuánto sale. La entalpía de vapor y la de líquido la hallamos en tabla. El título 2 está acá.
419.91. 410.91. 419.919996. Ya, 419.91 nada más. Ahí dejémoslo. Ya. Una vez teniendo el valor de la entalpía, nosotros procedemos a calcular lo que es la energía interna. La energía interna de mi estado 2. Ya conocemos la fórmula nosotros. La energía interna de mi estado 2 va a ser igual a la entalpía de mi estado 2 menos la presión de mi estado 2 por el volumen específico de mi estado 2 por el factor de conversión. Y ustedes me digan cuánto sale la energía interna de mi estado 2. La entalpía la acabamos de hallar. La presión del estado 2 lo tenemos de dato. El volumen específico del estado 2 también es dato. Y el factor de conversión es 10 a la cuarta sobre 427. ¿Cuánto sale, chicos? 395.39. 29. Ya. Entonces ya hallamos todas nuestras variables. Entonces, ahora vayamos al estado 3. Vamos a ver un poquito más acá. Entonces, volvamos a analizar el sistema. Volvemos al sistema que se encuentra en un estado 2 o una presión de 3, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo sigo enfriando mi sistema muy lentamente? Esta presión de acá, de 3, va a disminuir. Como se está enfriando muy lentamente, la presión en este punto va a disminuir a 2.99999. Ahora yo les pregunto, a esta presión, ¿el émbolo se mueve o no se mueve? Se mueve Se mueve. ¿De qué forma se va a mover? ¿Lentamente o rápidamente? muy lentamente. Muy lentamente, ¿cierto? Entonces se va a mover muy lentamente. ¿Hasta qué punto? Hasta que el peso que está acá descanse sobre los topes. Entonces, mi sistema se va a comprimir hasta ese punto, a esta presión de 2,99. Pero yo sé que 2,9999 ¿a cuánto es igual? O aproximadamente ¿a cuánto es igual, chicos? 3. Es aproximadamente a 3, ¿sí o no? Quiero que me respondan los demás. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Sí. Entonces, es por eso que decimos que del estado 2 al estado 3 nos vamos a presión constante. Entonces vamos a decir que la presión de mi estado 3, si ustedes gustan, pueden ponerle igual o aproximadamente igual a 3. ¿Y qué pasó con el volumen en este estado o en este proceso? ¿Disminuyó o aumentó? Disminuyó. Disminuyó, ¿cierto? Y ahora, ¿qué nos decía el enunciado? ¿Qué nos decía de que cuando el peso descansaba sobre los topes, cuánto era el volumen? Aquí 5 el litros. enunciado nos lo dijo. Cuando el peso descansa sobre los topes, el volumen de mi sistema va a ser de 5 litros, ¿sí o no? Aquí está. Cuando el volumen es de 5 litros, el peso queda asentado sobre los topes. Entonces, ¿cuánto va a ser el nuevo volumen de mi sistema? 0,005. Va a ser 5 litros, ¿cierto? Y en metros cúbicos los 5 litros son 0,005 metros cúbicos. Hasta ahí, chicos. ¿Estamos todos de acuerdo o no? ¿Queda todo claro o tienen alguna duda? ¿Los escucho?
Está bien, crack. Todo ¿Dudas, claro. chicos? Los demás, Está Todo bien, claro. crack. entonces vamos a seguir. Entonces, como el volumen disminuyó hasta este punto, hasta el punto de que este bloque de acá descansó sobre los topes, el volumen disminuyó hasta los 5 litros. Y ahora, como es un sistema cerrado, la masa de mi sistema va a permanecer constante. Entonces yo voy a decir que la masa de mi estado 3 va a ser igual a la masa de mi estado 2, la cual es igual a la masa de mi estado 1. Entonces, como yo tengo el volumen de mi estado 3 y la masa de mi estado 3, ¿qué variable puedo hallar, chicos? Volumen específico. Volumen específico, ¿cierto? Entonces yo calculo el volumen específico. El volumen específico de mi estado 3 va a ser igual al volumen total de mi estado 3 sobre la masa total de mi estado 3. Ya está loco. Terminé. Y ustedes me dicen a cuánto es igual eso. 0,1742. 0,1742. Las unidades las ponen ustedes, metros cúbicos sobre kilogramos, no se olviden de eso. Entonces, como yo ya tengo dos variables intensivas, que en este caso es la presión de mi estado 3 y el volumen específico de mi estado 3, yo ya puedo definir en qué estado termodinámico me encuentro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con esta presión de 3 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, yo me voy a las tablas termodinámicas y calculo lo que es el volumen específico de líquido y el de vapor. Si no me equivoco, hace un momento usaron 2,97, ¿cierto? Vamos a seguir usando ese valor aproximado. A esa presión aproximada de 2,97, ¿cuánto es el volumen específico de líquido y del vapor? $0,001072 y el de vapor 0,628. Es el mismo, son los mismos que están acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces Sí. copiamos esos valores, son los mismos. Están acá. Los copiamos. Y ahora, una vez que yo haya encontrado esos volúmenes específicos de líquido y de vapor, yo procedo a comparar cómo es el volumen específico de mi estado 3 con respecto a estos dos volúmenes específicos. Y ustedes me dicen, ¿cómo es? ¿Mayor, menor, igual o se encuentra entre un valor intermedio? Intermedio. ¿Los escucho? Vean, ¿cómo es este volumen específico de mi estado 3 con respecto al volumen específico del líquido y del vapor? ¿Es Intermedio. mayor? ¿Cómo? Este es un valor intermedio. Es un valor intermedio, ¿cierto? Intermedio. Pasa lo siguiente. Se encuentra el volumen específico de mi estado 3, se encuentra entre un valor intermedio del volumen específico del líquido y del vapor. Y cuando eso pasa, ¿en qué estado me encuentro yo? Mezcla. En estado de mezcla, ¿cierto? Entonces, como estoy en el estado de mezcla, yo sí o sí tengo que calcular el título. Entonces calculo el título. Uso la misma fórmula de acá. En este caso, como estoy en el estado 3, yo tengo que calcular el título de mi estado 3. Y acá vendría el volumen específico de mi estado 3. Y ustedes me dicen cuánto sale, chicos, el título del estado 3. 0,2761. 0,2761. Sí. Ya. Entonces ya sale este título. Entonces, como estoy en el estado de mezcla, yo puedo seguir definiendo mis demás variables termodinámicas con esta misma presión de 3.
con esa misma presión de 3, yo puedo seguir definiendo mis demás variables termodinámicas, que son la temperatura de mi estado 3, que va a ser igual a la temperatura de saturación. Entonces, ¿cuánta es la temperatura de saturación? A esa presión que estamos usando. A esa presión de 2,94, creo que me dijeron, o 2,97. ¿Es la misma o no? ¿O no es la misma? Es la misma. Es la misma, ¿cierto? Entonces, en esa tabla, nosotros nos encontramos con la variable de entalpía, que van a ser las mismas. Van a ser estas acá. Entalpía de líquido y de vapor. Entonces, una vez hallada la entalpía de líquido y de vapor, yo procedo a calcular lo que es la entalpía de mi estado 3. Con esta misma fórmula acá. 132. Ya un ratito, acá, en vez de entalpía 2 va a ser la entalpía del estado 3, y acá, en vez del título 2, va a ser el título del estado 3. ¿Y cuánto salía? A la compañera que calculó, ¿cuánto salía la entalpía del estado 3? ¿Cuánto sale, chicos, la entalpía del estado 3? 275.64. 275.64, ¿cierto? Ya. Pero yo necesito sí o sí la energía interna de mi estado 3. Con esta misma fórmula acá, yo calculo la energía interna de mi estado 3, que va a ser igual. La energía interna de mi estado 3 va a ser igual a la entalpía de mi estado 3 menos la presión de mi estado 3 por el volumen específico de mi estado 3 por el factor de conversión. Y ustedes me dicen cuánto sale eso. 263.40. ¿Cuánto sale, chicos? $263.40. 263.40. Sí. Entonces, ahí quedaría lo que es la definición de mi estado 3. Ya. Yo les pregunto, ¿mi proceso termina o no termina ahí, chicos? No. No terminó. No, ¿cierto? ¿Cuándo termina mi proceso? Cuando el volumen de mi sistema sea igual a los 2 litros. Esto en metros cúbicos va a ser 0,002 metros cúbicos. Entonces, mi proceso va a terminar cuando el volumen final de mi sistema sea este de acá, 0,002 metros cúbicos. Y actualmente el volumen de mi sistema es 0,005. Por lo tanto, aún no termina el proceso. Entonces, sigamos. Vamos a poner acá un estado 4. Estado 4. Entonces, sigamos. En el estado 4, ya mi sistema se enfrió muy lentamente, hasta la presión de 2,999, ¿cierto? Y una vez de que este peso descansó sobre los topes, el sistema se va a seguir enfriando. Si se sigue enfriando, chicos, si se sigue enfriando, ¿qué va a pasar con el émbolo? ¿Se va a seguir disminuyendo o no?
nuevamente. Una vez que los topes ya descansaron acá, la presión de mi sistema, que es 2,99, aproximadamente 3. A esa presión, ¿el sistema se sigue comprimiendo o no? Los escucho. Ya olvidémonos de este peso de acá. Ya no está ese peso. Ya, mi sistema se encuentra así. La presión exterior es de 3 y la presión de mi sistema es 2,9999.